Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a Reflexiones con Jimena, y yo aquí dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta reflexión, y no solamente a Dios sino también a nuestra pastora Maribel, que permitió este espacio para compartir su palabra, no solamente bíblicamente sino también en una aplicación práctica en nuestras vidas, que es mi llamado personal para que Dios obre en nuestro diario vivir a través de esta su santa palabra que tanta iluminación trae. Y precisamente en estos días, no solamente para la reflexión de hoy, sino que Dios ha estado hablando a mi corazón a través de lo que yo he estado viendo en las noticias y en los medios. Realmente no me meto mucho al Facebook, no tengo Instagram, pero he escuchado algunos comentarios, aparte de lo que ya también he visto en la televisión por las noticias. Y todos sabemos que el mundo entero está conmocionado por la situación del COVID-19, el coronavirus. Obviamente es una situación crítica, es algo que tenemos que tener cuidado, y asimismo ha respondido la comunidad de fe. Puedo ver en Facebook como cristianos que ya eran conocidos porque sus postings en sus paredes de Facebook colocaban asuntos de fe y relacionados con Dios, pues ahora lo hacen de mayor manera. Tengo amigas preciosas y hermanos en Cristo que están haciendo oraciones en la madrugada. Hay personas o iglesias completas que están convocando oraciones para clamar y rogar por la sanidad y el que pase toda esta circunstancia, y eso me parece maravilloso, y no me sorprende porque son personas de fe. Lo que realmente me sorprende es que he visto muros en donde personas que no hacían evidente su fe en Cristo, y personas que realmente por su historia o por lo que yo conozco de ellos, pues no tienen esa fe puesta y no son practicantes de una religión, por decir religión, pero más que todo de una fe en Dios. Ahora, hoy, se están haciendo evidentes. Presidentes de repúblicas enteras han convocado a Dios. Personas importantes de los medios también lo han hecho. Y pues obviamente personas comunes y corrientes que antes no lo hacían, están de rodillas clamando para que Dios venga y restaure y sane y evite que, por supuesto, sus familias, nuestras familias, sean contaminadas. Y eso es lo que el Señor me hacía ver a través de las noticias, de que hay personas también allá afuera que no lo están así, que están en angustia, están en temor. Hay otros que están cayendo en depresión, en estados de psicosis y nervios porque no saben cómo manejar la situación y obviamente no tienen la fe. Entonces, Dios quiere que todos le conozcamos, Dios quiere que todos vivamos en esa fe y tengamos esa esperanza certera de que Él es nuestra seguridad. Y en la primera reflexión, y sigo continuando con eso porque es como el inicio de lo que Dios quiere en nuestras vidas como creyentes, es que seamos luz, que enciende a otras personas, que compartimos esa luz y disipamos las tinieblas por la luz de Cristo que vive en nosotros. Y ese es el gran deseo del Señor en este tiempo. Yo creo que es el mejor tiempo para poder pasar y compartir esa luz de Cristo. Ahora bien, hacia donde yo voy y lo que Dios me mostró que les dijera para reflexionar es para todos, independientemente de lo que esté pasando hoy. Y esto voy a hablarlo con todo respeto y consideración, porque sé que obviamente las circunstancias han hecho que muchos reaccionemos y volvamos a los pies de Cristo, y otros reaccionemos y proclamemos la fe abiertamente, orando públicamente o clamando a través de los medios. Pero Dios me hacía reflexionar a mí misma, y es lo que quiero compartir, es si esto se terminará, lo del coronavirus, y asimismo se terminará el clamor y búsqueda de Él. Esa es la pregunta y es la reflexión que Dios nos trae. Dios quiere que nosotros seamos unos buscadores de Él. Dios quiere que realmente le conozcamos. Pero hay una promesa que está escondida en un versículo, en una cita que habla mucho precisamente del creer. Y creer no solamente en Dios, sino en ese Hijo, en el Hijo que Él envió a la tierra. Y cuando yo pensaba en todo esto, decía, bueno, esto lo va a poner en el aire, no sé quién lo va a compartir, ni a qué persona va a llegar, ni a qué religión tenga esas personas que van a escuchar. Y quiero decirte que yo soy la primera en decir que lo que vamos a hablar no se trata de una religión ni de una denominación, sino que se trata de una verdad eterna que está escrita en la Biblia y la podemos distinguir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios me está diciendo claramente que proclame en esta reflexión
el que la humanidad entera, o por lo pronto al alcance de donde yo estoy, pero que es donde voy a traer el mensaje, se recuerde y tenga en cuenta que el clamor y las oraciones que estamos levantando no sean solo por la circunstancia y no se detengan cuando Él traiga sanidad y control a toda esta pandemia, sino que realmente continuemos creyendo con fe y en una búsqueda hacia aquel que es el Hijo de Dios, que es el mismo, que es el Señor Jesucristo, que es el que nos guía al Padre, que es la verdad, que es el camino, que es el que nos da salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo lograrlo? Y yo creo que muchas personas en los medios lo están haciendo. No se trata de una religión, no se trata de una secta, de una denominación o de un credo o de una búsqueda por algo, porque a veces nos distinguen o nos quieren categorizar como eso. No, se trata de una relación con Dios y con el Hijo que Él envió a la tierra para morir por nosotros. En una fe de que Él murió para darnos vida eterna y para perdonar nuestros pecados, pero también para darnos vida en abundancia. Pero aparte de eso, y en este momento aplica esta palabra y esta gran y preciosa promesa que te quiero dejar, junto con esta reflexión, porque siempre en la Biblia vamos a encontrar miles de promesas. Pero a veces algunos se nos olvidan que esas promesas están amarradas a una condición. Entonces yo te quiero mostrar esta promesa maravillosa, porque Dios no quiere dejarnos como incompletos o con parcialidad de conocimiento. Él nos quiere dar un conocimiento completo. Él es esa sabiduría e inteligencia. Y esta partecita que Él me regaló, la quiero compartir para que vayamos con esa parte de la palabra y reflexionemos en lo que te estoy diciendo. ¿Será que es solamente nuestra fe y nuestro clamor y ruego que ahora levantamos por estas circunstancias críticas del coronavirus a nivel mundial la única razón para buscarlo, y hasta que eso dure nosotros buscaremos su rostro y su misericordia? ¿O será que podemos disponer nuestro corazón para que ahora que los corazones nuestros están necesitados de su ayuda, también clamemos para que seamos corazones receptores de su espíritu y seamos participantes de muchos otros que creen en Él y lo buscan de manera constante, lo buscamos de manera constante en nuestras vidas para que nos dé vida abundante diariamente? Entonces, ve conmigo por favor al libro de la primera carta de Juan, no el libro de Juan, sino la primera carta de Juan, casi cerca del Apocalipsis, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 18 al 21, pero te voy a leer primero la promesa y la parte que me interesa que tengas en cuenta, para que luego miramos esas condiciones y reflexionemos en esas condiciones o aprendamos de ellas y podamos salir hoy diciendo sí o no, o me falta, o quiero hacerlo. Entonces, la parte esta está en el versículo 18, en la parte después de la coma, y dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Está hablando del Señor Jesucristo ahí. Y el maligno no le toca. ¿Quién fue engendrado por Dios? El Señor Jesucristo. Y ahí está la promesa. Pues aquel, hay una coma. Ahorita vamos a leer qué hay antes de la coma. Entonces, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, le protege, le pone un cerco alrededor. Y el maligno, el enemigo, Satanás, la enfermedad, el desastre, todas esas cosas terribles que él envía a la humanidad o a nosotros personalmente, no nos toca. Esa es una promesa que para todo aquel que cree y tiene la fe, es una bandera que pone en la puerta de su casa, así como hemos declarado la sangre de Cristo, así como hemos proclamado el Salmo 91 y tantas otras promesas bíblicas. Esta está escondida ahí en medio de varias condiciones que quisiera que miráramos para que con ellas nos vayamos en esa reflexión y aseguremos que no solamente tú, sino tu familia y los más cercanos. Y por eso te invito, por favor, comparte estos videos, comparte estas reflexiones, porque a lo mejor tú como creyente y fuerte en la fe, son light, pueden ser reflexiones muy sencillas, porque ya tú estás firme, ya tú estás seguro, pero de pronto puede ser esta una herramienta para compartir con aquel que ahorita está inquieto. Y yo sé que Dios está hablándole a alguien, puedo sentirlo en mi corazón, que el Espíritu Santo está hablándole a alguien que está inquieto en su corazón, en conocer a Dios, al verdadero Salvador, que es Jesús, su Hijo. Y a lo mejor esto va a ser alguna ayuda para que acabes de conocerlo y acabes de confirmarte para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y ahorita sí, entonces acompáñame por favor a todo el contexto que está desde el versículo 18 hasta el 21. Vamos a leerlo juntos. Y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. Estas dos son las dos condiciones. Todo aquel que ha nacido de Dios y que no practica el pecado. No, porque aquel, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y me encanta cómo le habla tan cariñoso, ¿cierto? Dice hijitos al final. Y esa parte final es una advertencia, guardaos de los ídolos. Acuérdense que Dios es un Dios celoso. No me quiero enfocar ahí. En lo que me quiero enfocar ahora es en que el Señor está diciéndonos, queremos las promesas. El Señor nos promete que nos salvará, que nos sanará, que nos guardará, que pondrá un cerco alrededor de nosotros. Podemos declarar con fe el Salmo 91, que no vendrá a nuestra puerta la mala noticia ni pestilencia tocará nuestra vida. Sí, podemos proclamar la sangre de Jesucristo en nuestras vidas como protección para que la enfermedad no llegue. Sabemos que podemos ir a la cruz donde fueron sanadas todas nuestras enfermedades. Todo eso lo tenemos certero porque la Biblia lo dice y sabemos que la Biblia es verdad. Pero ahora, en esta cita que el Señor me regala, el Señor está diciendo, si nosotros, ojo como dice allí, si nosotros hemos nacido de Dios, no vamos a practicar el pecado, porque Jesucristo mismo nos guarda y Satanás no nos toca. Satanás toca al creyente y a todo hombre que tiene fe para que peque, para que haga las cosas que no agradan a Dios. Y déjame aclarar algo. El pecado no es solamente fornicar, robar, matar. También pecar es no amar, no compartir, ser egoístas. Y no estamos hablando en juicio, estamos hablando de que son obras que van en contra de los dos principales mandamientos del amor. Todos se rigen al amor, como antes había hablado yo. Esto no es un discipulado, no lo quiero hacer muy extenso, pero sí creo que todos debemos de entender que si en Primera de Juan Dios nos dice que Dios es amor, y nosotros creemos en Dios y tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces nosotros debemos vivir en amor. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque cuando el enemigo viene y dice que el enemigo viene y no nos toca porque hemos nacido o creído en Dios, también es porque Él nos protege. O sea que hay una doble vía. ¿Cuál vía? La vía de creer en Dios y la vía de creer en el Señor Jesucristo. Porque muchos tienen a Dios, pero como dice el último versículo, también hay otros ídolos, hay otros intermediarios, hay otros sutanos o julanos, o hay dinero, o hay la aseguranza médica, o hay la mascarilla, el desinfectante, donde la confianza está segmentada o la fe está dividida. Pero nosotros estamos hablando no dejar de ser prudentes, porque eso es prudente y ser sabio, el cuidarnos, el protegernos, usar antisépticos, ir con los guantes, lavarnos, todo eso es así debe de ser, pero no solamente para lo que tiene que ver con el coronavirus, sino para toda nuestra vida en general, para lo que son accidentes en la calle, problemas financieros, ataques de personas que nos tengan envidia, personas de maldad, ladrones, o las mismas, no solo esta enfermedad como tal, sino cualquier otra enfermedad que quiera acechar nuestro cuerpo, enviada por el enemigo, porque si Jesús se llevó la enfermedad en la cruz, ¿por qué Dios va a mandar la enfermedad? Si tú estás con Dios. Eso está entre comillas, entre paréntesis, para que tú medites en eso. No vamos a entrar en discusión. Solamente sé que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor. Y cuando tú estás con Dios, y cuando tú cumples los mandamientos, y cuando tú te esfuerzas precisamente en que si amas a Dios, estás con Jesús y consigues el lograr a través de Jesús y el Espíritu Santo, el no transgredir las palabras de Él, no la ley solamente, es que no se trata de la ley, sino de lo que está escrito por Dios, entonces el maligno no nos puede tocar. Y eso solamente lo puede asegurar la palabra de Dios, porque se hace su voluntad. Mientras que Dios esté guardándonos y sea su voluntad el que seamos protegidos, porque a Él le placerá para tratar en nuestro carácter el que pasemos por pruebas. Eso también es otro tema.
Y cuando estamos en pruebas, las personas de fe vamos a entender que precisamente es para crecer en carácter, es para conocerlo a otro nivel. Pero mientras que dejamos el tema de las pruebas a un lado, sino que cuando nosotros estamos teniendo fe en Dios, estamos yéndonos a creer en Jesucristo, su Hijo, y estamos guardando sus mandamientos, nosotros tenemos la certeza de que el enemigo no puede transgredir nuestra casa, no puede traspasar la sangre de Cristo, ni puede violar las promesas que Dios ha dado. Pero hay algo más, y este punto es un punto donde él dice, no solamente nacido de Dios en Cristo, sino que no practique. Cuando nosotros nacimos en Dios, nosotros seguimos siendo pecadores porque somos humanos, pero dejamos de practicar el pecado. ¿Qué es practicar? Practicar, hazte cuenta y míralo para cuando una persona es un atleta o un ciclista o un nadador de profesión, de deporte. Esa persona, para hacer bien las cosas, tiene que levantarse todos los días a la misma hora, salir y hacer el ejercicio de la manera indicada y repetidamente seguirlo practicando. Eso es practicar, repetir las cosas constantemente y ser experto en eso. Bueno, un creyente que quiera ser verdadero en su fe y tener puesta esa fe constante en Dios, dejando que Jesús de verdad sea su Señor, no deja que el pecado tome señorío de él, sino que él toma control y dominio del pecado, no practicándolo, porque seguiremos siendo pecadores, pero cuando pecamos, dejamos el pecado, los arrepentimos y nos apartamos, y no lo practicamos. Pero Dios está diciendo esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa fe, y aquí me impresiona cómo Pablo es tan claro, porque dice que es el nacido de Dios. Él ahí no dijo todavía en el versículo 18 el nacido de Dios, nada más dijo nacido de Dios, no dijo Jesucristo. Dice, porque aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, tú naces de Dios porque aquel que engendró Dios, o sea, Jesucristo, lo guarda. Pero vamos a mirar qué dice el versículo 20 para que entendamos y me creas que esto tiene mucho que ver con la fe en su Hijo Jesús, el Mesías, el que vino, y vamos a punto, estamos por celebrar la Semana Santa, y vino y modeló vida, donde se sujetó a las autoridades, donde hizo milagros y luego sufrió la muerte y muerte de cruz. A ese Jesús es al que se refiere el Señor aquí en la palabra. Y mira, el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, Jesucristo fue el que vino, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, el mismo Hijo de Dios vino para que nosotros podamos entender quién es el verdadero Dios. Y dice para acá, a entendimiento van a ser quién es el verdadero. Y estamos, Juan como apóstol hablaba a manera personal, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. O sea, Juan es usado por el Espíritu Santo y aquí está mismo diciendo, el Hijo de Dios vino a la tierra, dio el entendimiento, para que entendamos quién es el verdadero. Y el verdadero es Jesucristo. Y aquí viene esta revelación para todo aquel que me escucha y tal vez tenía duda en que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra de Dios está escrita hace siglos y está inspirada por el Espíritu Santo. Y tú como creyente que estás viéndome, comparte este video para aquellos que han dudado de que solamente es Dios y tal vez tienen otras creencias, para que ellos también empiecen a creer en quién es el Hijo de Dios y en el nombre de Jesús. Y no solamente por la temporada que vivimos, sino que pongamos la fe de manera permanente y constante en aquel que es el verdadero. Y dice, sigue conmigo, versículo 20, capítulo 5 de la primera carta de Juan. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Voy a volver a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Punto aparte, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Dios me mostró que teníamos que lanzar la hoz. Y para los que sabemos qué es la hoz
es cuando con la que se recoge la cosecha. Es tiempo de cosecha, hermanos. Es tiempo de decirle al mundo, es Jesucristo el Salvador. Las circunstancias negativas que están pasando en el universo están volteando el corazón de muchos hombres y mujeres a Dios, a buscarlo. Pero lo buscan solamente Dios y tal vez están buscando otros medios, otros intermediarios. Pero hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. Hay una vida y esa vida es Jesucristo. Y hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Si nosotros dejamos pasar esta oportunidad y estamos solamente rogando por sanidad y esto pasa la crisis y nos olvidamos de que Dios está haciendo un llamado a que creamos verdaderamente, estamos dejando de encender las llamas que en tantas partes donde hay oscuridad. Porque la vida ha venido y esa es Jesús. Y Él quiere que muchos les conozcamos para que tengamos vida abundante y tengamos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo que tengamos una esperanza. Dios ha mandado a su Hijo. En el libro de Juan, ahí te va a explicar muchísimo más. Te invito a que lo leas. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, cómo el mismo verbo que creó los cielos y la tierra es el que se hizo hombre y descendió a la tierra y años después murió por ti y por mí para perdón de pecados. No hay otro Dios sino el verdadero Dios, el que se hizo hombre y se humilló a lo sumo y se despojó. Ese es Jesucristo, el intercesor entre Dios y los hombres. Ve a Él. Conócelo a Él, ruégale a Él. Ahora que estás en necesidad, ahora que tienes temor de ser contagiado, pero también ahora que tienes a tus hijos en casa y no sabes qué hacer con ellos. Ahora que te das cuenta que te perdiste años en una relación, que ahora te encuentras con un desconocido en casa porque no sabes cómo relacionarte con ese hombre que trabajaba tanto y solo pasabas 3 horas al día. O ahora también cuando te ves sin finanzas para pagar la renta y corres peligro de que te echen si no tienes beneficios de los que el gobierno está dando. El temor sucumbe. Sí, hay una crisis y Satanás quiere decir esto es un desastre y Satanás quiere engañarte diciendo que esto lo mandó Dios para tu destrucción. No, déjame decirte que si esto está permitido que esté pasando es para que muchos de los hijos giremos el rostro al Padre y el Padre al Hijo para que haya bendición, no maldición. Y Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar vida y en abundante. No solamente te quiere sanar y te quiere salvar. Te quiere dar gozo, te quiere dar felicidad y te quiere dar esperanza. No me cansaré de repetirlo. Me lo dijo que lo lanzara la hoz. Y en este momento soy obediente y lanzo la hoz. Y te digo a ti que me estás escuchando y que estás con esa inquietud de conocer a Jesús. Simplemente haz esta oración que voy a hacer. Y cree con todo tu corazón que no importa en qué día lo estés repitiendo, Él te está oyendo. Él te está recibiendo y Él va a empezar a dejarse conocer porque Él es el que te da el entendimiento para conocerlo. Pídele a Él y Él te dará y Él te va a mostrar quién es Él y lo vas a conocer. No necesitas que las iglesias estén abiertas. La iglesia somos nosotros, cada persona que cree en Cristo somos iglesia. Y yo te invito al que no ha creído o que no tenía la fe puesta en Jesús su Hijo, que haga esta oración conmigo, con todo su corazón y con esa expectativa de que Dios sí lo está escuchando. Amado Dios, yo te doy gracias porque me dejas saber que tú te hiciste hombre y viniste a la tierra. Yo acepto esa verdad que está escrita en tu palabra. Ahora yo te pido que en este momento tú, Señor bendito Dios, tome los corazones de los que están sintiendo esta reflexión. Una reflexión donde los lleva a transformar el temor y la angustia que están viviendo en fe. Padre, yo te pido que esta oración que vamos a repetir, todos los que están escuchando, sea escuchada por ti y los recibas, Señor, y los hagas tus hijos. Amado Dios, repite conmigo, amado Dios, vengo ante ti a pedirte perdón, porque no había entendido quién eras tú, porque había corrido lejos de ti y he estado en pecados y he estado viviendo mi vida como he querido. Yo te pido perdón por todo eso y te ruego que ahora, Señor, tú me recibas porque yo confieso en este momento que creo que Jesucristo es tu Hijo, que Él murió en la cruz por mí. Y también que Él resucitó y ahora vive.
Por eso, Señor, te pido, Dios, que me perdones todos mis pecados y que seas ahora, Señor, tú mi Señor y mi Salvador. Tómame en tus manos y dame el entendimiento para conocerte a ti como el verdadero Dios, Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por habernos acompañado. Te pido que compartas el video a quien quieras o quien creas que lo necesita. Y sigue orando por aquellos que necesitan esa luz, que es la luz verdadera, Jesucristo. Gracias. Hasta la próxima.